Entonces, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están esta mañana? ¿Sí? ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? Pues abran su corazón. A la media hora, por favor, ahí me avisan. Necesito que me avisen, media hora. ¿Sale? Y una disculpa también, una disculpa porque en realidad las reuniones son a las 9 y yo me equivoqué. Entonces, a esta hora ya estuviéramos casi terminando, pero próximo domingo nos regresamos a las 9, por favor. No 9:30, 9 para ganarle tiempo a lo más fresco que podamos. Esta mañana vamos a hablar. Si me pueden apoyar con mi agua, se me reseca la boca. Esta mañana vamos a ver la segunda sola, que es solo gracia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con estas 5 solas? Estamos viendo el contexto histórico. ¿Por qué surgen las 5 solas? ¿Qué está detrás de estas enseñanzas o de estas doctrinas? Que yo digo esta mañana, las 5 solas, cualquier iglesia cristiana las debe de confesar, las debe de creer, porque son bíblicas. Cualquier iglesia que quiere caminar en las cosas de Dios, tiene que confesar las 5 solas. Y creo yo que hay iglesias que conocen las 5 solas, que tal vez las han enseñado, pero es muy importante que entendamos el contexto histórico de dónde surge, cuál es la razón por la cual se fueron confesando estas solas. Entonces, esta mañana hablaremos solo de solo gracia. Esta palabra es una palabra usada frecuentemente en la iglesia, no es nada raro, al revés, yo diría que es algo común hablar de gracia. Pero cuando hablamos de gracia, es una palabra que la definimos como un favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Es el favor que Dios nos da de algo que no merecemos. Pero en este caso no es exactamente a eso a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de sola gracia. Aún la iglesia romanista confiesa la gracia. La iglesia católica, dentro de sus doctrinas, ellos creen que la salvación es por gracia. Pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia romanista y la iglesia reformada? Que la iglesia romanista confiesa sola gracia, pero no es sola. Los reformadores empezaron a enseñar y empezaron a decir que la salvación es solamente por gracia. Es solamente por gracia. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto histórico de esta sola? Bueno, para los teólogos medievales no era cosa extraña hablar sobre la gracia. Entonces, en realidad el movimiento reformado en el tiempo de Lutero, ellos no es que hayan sacado hayan hablado de la gracia. Ya era muy común dentro de la historia de la iglesia. Y para esto, para entender sola gracia, no nos vamos a ir al tiempo de la Reforma, tenemos que irnos al comienzo de la iglesia, hacia el siglo V, en los años 400. Siglo V en los años 400. Entonces, en el siglo V se dio un debate muy importante entre un hombre llamado Agustín de Hipona y un monje llamado Pelagio. Para aquellos que no conocen a San Agustín de Hipona, se considera hoy en día, al menos la mayoría de los cristianos o de las personas que son teólogos, consideran que el mayor teólogo que ha existido en la historia ha sido San Agustín de Hipona. Por su sabiduría, por su conocimiento, porque hasta el día de hoy sus enseñanzas siguen afectando la vida de la iglesia. Pero es ahí
en el siglo V, en los años 400, en donde se da un debate entre este hombre de Dios y un tal llamado Pelagio. Entonces, ¿cómo empieza este debate? Bueno, estando San Agustín leyendo una parte de un libro que él escribió que se llama Las Confesiones, que por cierto, si ustedes tienen oportunidad de buscar este libro de él, Las Confesiones, yo se los recomiendo. Yo digo que todo cristiano debe de leer este libro, Las Confesiones de San Agustín. Bueno, San Agustín estaba leyendo este libro y el monje Pelagio escuchó algo que le incomodó mucho. Yo diría, le molestó. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le molestó tanto a este hombre? Él escuchó decir a San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Repito, cuando él escuchó esta frase, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras, que en otras palabras le estaba diciendo: Señor, ordena lo que quieras y concédeme el poder hacerlo. Señor, tú ordena lo que tú quieres, pero a la misma vez concédeme que eso que tú quieres que yo haga, dame la fuerza o dame el poder para yo poderlo hacer. Que en otras palabras, lo que estaba diciendo San Agustín es que las personas, antes de conocer a Dios, nadie puede ir a Dios, o nadie quisiera ir a Dios, si no es que Dios actúa primeramente en la vida de la persona, en la vida de la gente. Y cuando Pelagio escuchó esto, dijo: eso no es cierto, eso no puede ser, porque no estamos hablando de la libertad humana. ¿Cómo Dios nos puede pedir que hagamos algo que a la misma vez no esté en nuestro poder el poderlo hacer? Entonces Pelagio se opuso a eso que estaba enseñando o eso que estaba leyendo. Entonces Pelagio se molestó. ¿Y cuál era la postura de Pelagio? ¿Qué es lo que él decía en cuanto a las enseñanzas de San Agustín? ¿A qué se opuso en realidad? Bueno, Pelagio decía que el hombre nace totalmente bueno y no está inclinado al mal para nada. Pelagio tenía la idea y tenía la creencia de que si el hombre era malo, si el hombre se llega a portar mal, es por la influencia externa, que eso era algo que se aprende. Que si nosotros aprendemos a mentir, a ser infieles, a ser personas no honestas, es algo que adquirimos con el tiempo, por la forma en que nos relacionamos con los demás, pero de ninguna manera es algo que es algo interno en el hombre. El hombre no nace siendo malo, decía él. El hombre se vuelve malo o el hombre llega a cometer pecado porque es algo que lo aprende. No es algo interno, no es un problema interno, sino es un problema externo. Y por eso a veces el hombre llega a ser por lo que es, por cómo está el mundo, pero no porque sea de su corazón. Él decía que el hombre hace el bien o el mal por el ejemplo. El hombre es afectado por las circunstancias externas a él. Él decía que el hombre no es responsable de nada que él no pueda hacer. La libertad de voluntad es que el hombre siempre puede escoger el buen o el mal, ser santo o ser impío. Decía Pelagio, si el hombre quiere, el hombre puede ser bueno, y no solamente puede ser bueno, puede ser un hombre santo y puede ser un hombre íntegro a tal grado que si se lo propone puede dejar de pecar. Esa era la postura de Pelagio. Decía él, está en decisión del hombre si quiere ser bueno o quiere ser malo, si quiere seguir a Dios o no quiere seguir a Dios, pero es el hombre el que decide. Entonces decía él, el hombre cuando nace tiene el poder plenario para hacer todo lo que Dios exige. Y si él quiere, si se lo propone, puede vivir sin pecado. Pero aquí hay un problema con esto que está diciendo Pelagio. Porque él está diciendo, si el hombre quiere,
a todas las exigencias de Dios, todos los mandamientos que Dios le pide al hombre, si el hombre quiere, los puede cumplir. Pero ¿cuál es el problema de eso que estaba diciendo Pelagio? Bueno, hasta el día de hoy no tenemos evidencias de nadie, absolutamente nadie, que haya cumplido los mandamientos de Dios. Ahora, esto ni siquiera es algo que tenemos que indagar mucho o tengamos que reflexionar o estudiar para ver si es cierto lo que estaba diciendo Pelagio. Yo creo que en nuestra experiencia, en la experiencia humana, hemos visto y hemos experimentado que no ha habido hombre perfecto. Que no es cierto que si el hombre quiere, puede hacer todo lo que Dios exige, inclusive llegar santo. Porque hasta el día de hoy eso no ha existido. O al menos que ustedes me digan que alguien es santo y que es perfecto. Que por su propia voluntad y que por su propio albedrío pueda cumplir los mandamientos de Dios al pie de la letra. Yo creo que la mayoría que estamos aquí, que queremos obedecer a Dios, que en verdad amamos a Dios, aún así reconocemos que no somos perfectos. Y podría decir que aún todos los días fallamos en acción, en omisión, en pensamientos, pero casi podría decir que todos los días estamos fallando. Y aún somos cristianos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y no queremos pecar, no queremos fallar a Dios y tenemos un corazón para querer agradar a Dios, mas sin embargo, con toda esa ayuda seguimos luchando con el pecado. Entonces no es cierto lo que decía Pelagio en cuanto a su forma de creer. Fíjense, aún así Pelagio hablaba de la gracia y decía que la gracia, el hombre le puede ayudar para salvarse. Dice, el hombre puede salvarse en el Evangelio, solo que bajo la luz del Evangelio resulta más fácil. Decía, ¿para qué sirve el Evangelio? Para facilitar nuestra conversión al Señor, pero no es necesaria. El Evangelio ayuda mucho y facilita que el hombre pueda salvarse y pueda llegar más rápido a Dios, pero no es necesaria. Fíjense lo que decía Pelagio. Porque él creía que el hombre estaba en su decisión, en su poder plenario de poder acercarse a Dios, aún sin la asistencia de la gracia de Dios. Ahora, Pelagio era un monje que de alguna manera quería hacer bien las cosas, pero se estaba equivocando. ¿Y cuál era la preocupación de Pelagio? De que él no quería que los cristianos dejaran todo en las manos de Dios y como es por gracia, entonces toda la responsabilidad recayera en Dios y que el hombre entonces se durmiera en sus laureles. Tal vez su preocupación era genuina. Y es verdad, no todo cae en manos de Dios porque nosotros también somos responsables. Entonces, hasta cierto punto, Pelagio tenía una genuina preocupación para que los cristianos no cayeran en el pecado diciendo, bueno, si peco es porque Dios no está haciendo su obra, porque es por gracia y Dios tiene que obrar en nuestras vidas y entonces el hombre no participe en el proceso de santificación. Pero lo que yo creo que le pasó a Pelagio es que se fue al extremo. Pero en realidad, lo que estaba enseñando San Agustín no era el libertinaje. San Agustín no estaba diciendo que cuando decía que la salvación solo era por gracia, eso no significaba que entonces el hombre no tenía responsabilidad. Eso nunca enseñó Agustín. Y en eso Pelagio se equivocó. Entonces Agustín decía que el primer paso para que el hombre busque a Dios tiene que iniciar en Dios. Eso es lo que enseñaba San Agustín. Eso es lo que estaba enseñando con esa enseñanza que le molestó a Pelagio. Para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda encontrar la salvación, eso es algo que tiene que iniciar en Dios. Porque si no inicia en Dios, entonces el hombre no tiene salvación.
Entonces, decía decía San Agustín, que el hombre es pecador no porque peca o comete muchos pecados, sino porque eso está en su naturaleza, porque es un pecador. Esa era la enseñanza de San Agustín. El hombre no es un pecador porque peca. No es porque al primer pecado que llega a cometer, entonces se convierte en un pecador. No, decía San Agustín, el hombre peca y eso está en su corazón porque está en su naturaleza pecar. Yo le explicaba a mi hija, hemos tenido un buen tiempo de acercamiento, explicándole el Evangelio, y yo le decía a mi hija, que es un ejemplo que ya se los he puesto a ustedes, ¿cómo un lobo puede comportarse como un conejo? ¿Cómo un lobo puede ser un conejo? Puede imitar tal vez al conejo. Tal vez pudiera brincar como un conejo, inclusive comer como un conejo, pero siempre va a ser un lobo. ¿Y qué va a ser un lobo? Portarse como lobo, pensar como lobo, comer como lobo y actuar como lobo. Como un hombre que su naturaleza es pecaminosa, dijera el pecador, ya no quiero pecar. De ahora en adelante, abandono mi pecado y ahora quiero. ¿Cómo lo puede hacer si eso es parte de su naturaleza? Podemos fingir buscar a Dios, podemos fingir piedad, podemos fingir que nos hemos convertido, pero si eso está en tu corazón y Dios no cambia tu naturaleza, seguirás siendo un pecador. Por eso decía San Agustín, la salvación tiene que empezar en Dios. Dios es el que tiene que obrar. Decía San Agustín, ¿cómo el hombre puede hacer un bien si eso no está en su naturaleza? Necesitamos a Dios para cambiar nuestra inclinación al mal. Por eso cuando Jesús le hablaba a Nicodemo de nacer de nuevo, le estaba hablando, tú necesitas cambiar tu inclinación. Tu inclinación es hacer el mal. Él pensó, Nicodemo, pues naciendo de nuevo, entonces volviendo a nacer de mi madre. No, porque si tú vuelves a nacer de tu madre, seguirás teniendo la misma inclinación. Porque el que es nacido de la carne, carne es. No, Nicodemo, tú necesitas nacer del Espíritu. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios trayendo salvación a tu vida. Porque si tú no naces de nuevo, le dijo Jesús, tú no puedes ver el reino de los cielos. Tú no puedes contemplar lo que es el cielo. Tú no puedes contemplar lo que es el cristianismo. Tú no puedes caminar como un cristiano si antes no naces de nuevo. Pero eso tú no lo puedes hacer. Eso no es algo que está en el poder del hombre. No es una decisión humana, no está en su libre albedrío nacer de nuevo, no es fuerza de voluntad. Ese es un milagro que Dios tiene que hacer en el corazón del pecador. Esta doctrina de Pelagio fue rechazada por toda la iglesia, obviamente. Fue rechazada en la iglesia en general, en el sínodo de Éfeso en el año 431, porque cuando se empezó a rumorar del pensamiento y de la doctrina de este hombre, la iglesia se juntó, platicaron sobre los pensamientos de Pelagio, y la iglesia decidió y dijo, esa no es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza que nos han enseñado los antepasados, no es una enseñanza de Jesucristo, y lo que hicieron fue declararla como herética. Fue desechada, no fue aceptada. Entonces, con este preámbulo, volvamos al siglo XVI, ya en este contexto, y ya con el tiempo, obviamente, Pelagio se convirtió en una tendencia, en una doctrina. Cuando tú escuches de alguien que pueda salvarse por sus méritos, por sus obras, que si el hombre si quiere puede ser bueno, entonces está hablando de
de la doctrina de Pelagio, es un pelagianista. Entonces, ahora, si esto la iglesia lo rechazó desde los siglos primeros, entonces, ¿cuál fue el debate del siglo XVI? Ya se había hecho un sínodo en Éfeso, ya lo habían rechazado, la iglesia estaba consciente que eso no era bíblico. Entonces, ¿cuál fue el problema? En el siglo XVI, en el tiempo de Lutero. ¿Por qué se formuló solo gracia? Entonces, ya con el tiempo, el pensamiento de Pelagio fue penetrando en la iglesia. Y aunque no como él lo decía o como él lo planteó, se empezó a infiltrar ciertas ideas, ciertos pensamientos en la iglesia, y que hoy en día se llama semipelagianismo. Lo que hoy sí existe en las iglesias es una doctrina semipelagianista, no como Pelagio al Señor, no como tal, pero sí agarraron algunas ideas, algunos cultos que hoy en día algunas iglesias las enseñan y las predican. Entonces, ¿cuál fue la posición del semipelagianismo? Dice la posición del semipelagianismo. Ellos dicen que Adán sí nos afectó, heredamos contaminación de pecado, pero aún hay un área en nuestras vidas que no está infectada por el pecado. Es decir, que todavía tenemos una pizca de ser buenos, que no está afectada por el pecado, y que de alguna manera nosotros, en nuestra voluntad y en nuestro libre albedrío, podemos ser buenos, porque todavía tenemos un puntito en nuestras vidas para podernos acercar a Dios. Pero lo que ya quiero estar concluyendo con esto no es la postura bíblica. No es, la Biblia no enseña tampoco el semipelagianismo. Entonces, entonces fue este tipo de enseñanza, semipelagianismo, que los reformadores se enfrentaron, y ese fue el debate. ¿Cuál fue el debate? La enseñanza del semipelagianismo. ¿Cómo sería una ilustración de estas doctrinas? Pelagio, semipelagianismo y lo que enseñaron los reformadores. Es como una ilustración. El pelagianismo dice que el hombre puede construir una escalera, imagínense la forma de poder ir al cielo, que puede escalar esa escalera y llegar al cielo, sin la ayuda de Dios. Ese es el pelagianismo. El semipelagianismo dice, no, el hombre no puede hacer la escalera, necesitamos la gracia de Dios, pero el hombre, si quiere, puede subir esa escalera y está en él poder servir. ¿Cuál era la posición de los reformados? La posición de los reformados decía, Dios tiene que ser la escalera, la forma en que podamos ir al cielo, pero aún así, cuando Dios pone la escalera, el hombre no quiere subir esa escalera. Esa es la posición de los reformadores. Que aun cuando está esa escalera y Dios ofrece salvación, el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios. Entonces, el primer paso para la conversión está en Dios. La Biblia la atribuye solamente a Dios. Los reformadores luchaban contra la exclusividad de la gracia como la causa de nuestra salvación. ¿Por qué decimos que Dios es la causa de nuestra salvación? Por dos razones. Dos razones por las cuales decimos que la única causa por la cual el hombre, tú y yo, somos salvos es por su gracia. Dos razones que nos enseña la Biblia. En primer lugar, el hombre está muerto en sus pecados, porque eso es lo que enseña la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Juan 8, 34. Si quieren acompañarme ahí, por favor. Dice Juan 8, 34. Jesús le respondió, en verdad
en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquí diciendo Juan, somos esclavos del pecado. Un esclavo no tiene voluntad propia, nuestra voluntad está sujeta a nuestro amo, pero irónicamente nuestro amo somos nosotros mismos, porque hacemos lo que somos. ¿Se acuerdan lo que enseñamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan lo que enseñamos el domingo pasado? De por qué nosotros no tenemos esa libertad. Porque nosotros somos tan libres, somos libres. ¿Quién nos corta esa libertad? Nadie. Ni Dios, ni las tinieblas, ni el mundo. En realidad nosotros tenemos libertad plenaria para decir lo que queramos, pero solamente decidimos hasta donde nuestro pecado no lo permite. Somos tan libres hasta donde el pecado no lo pueda permitir. Por eso decimos que somos esclavos de nosotros mismos. No somos esclavos de nadie, esclavos, estamos atrapados en nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Tenemos una lucha interna en nuestras vidas. Ayer bañándome, yo recordaba, ¿cuáles son las 3 principales luchas que tiene el cristiano? Son 3. Las tinieblas, es un buen tema a compartir. El mundo, que sería otro tema a compartir. Y el tercero, nosotros mismos, nuestra carne, nuestro pecado, nuestra naturaleza. Tan es tan fea esa pelea que aún los cristianos, nuestra mayor lucha, el enfoque principal que nos enseña el Nuevo Testamento, ni siquiera es una lucha contra Satanás, ni siquiera es una lucha contra el mundo, sino es una lucha contra nuestra propia carne. Porque sigue estando ahí la carne. La única diferencia, como hemos aprendido, es que ahora el pecado ya no es nuestro amo. Ya no obedecemos al pecado. Y aunque sí luchamos, y aunque ese pecado se aferra a no obedecer las cosas de Dios, ahora ya no nos domina, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora Dios nos liberó de ese amo que era el pecado. Y ahora estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque tengamos que luchar por nosotros mismos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice que estábamos muertos, no se refiere a que estábamos contaminados como algo superficial, sino que estábamos contaminados en esencia hasta la raíz de nuestro ser. El núcleo de nuestro ser es perverso, es decir, no pecamos por algo externo que afecte a nuestro ser, solo reaccionamos a lo que somos. Entonces no es el mundo lo que contamina nuestro corazón, somos nosotros lo que contamina al mundo. Jesús dijo, no es lo que entra a nosotros lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. No pensemos como Pelagio que dice, no, el hombre es bueno, y si el hombre llega a hacer cosas malas, es porque somos influenciados por malas amistades, por malos amigos, o porque tal vez nuestros papás no fueron ejemplo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos saben que tenemos 2 nietos? Una nietecita tremenda. Nosotros no hemos enseñado a pecar. No le hemos llevado un curso de cómo rebelarse, cómo mentir, cómo romper cosas, cómo no obedecer. No le hemos enseñado nada de eso. Y consideramos que no han tenido malas influencias, ni malos bebés que le enseñen a portarse mal. Nace de su corazón. Esos tiernos angelitos que amamos, que los vemos que no rompen ningún plato, son pecadores en potencia, que nomás les falta el tiempo, que les falta crecer y madurar para hacer lo que en verdad son. Por eso necesitamos instruir a nuestros hijos desde pequeños.
que ellos puedan acercarse a Dios. Pero ¿qué vemos hoy en día? Los papás ni siquiera quieren venir a la iglesia, no se quieren acercar a Dios. Y vemos que los hijos son hijos rebeldes, que no obedecen a los papás, que son ingratos, que no tienen respeto hacia nadie, y los papás como si nada. Como que si los niños necesitan ir a la playa. Gracias. Como si lo único que los niños necesitan son juguetes, o llevarlos a McDonald's. Pero lo último que están pensando los papás es traerlos a la iglesia. ¿Dónde están los papás? ¿En dónde están los niños que deben estar aquí esta mañana? Yo pregunto esta mañana, ¿dónde están? Ayer tuvimos un buen tiempo con los jóvenes y me esforcé por decirles, enseñarles que la persona simple es la persona que no aprovecha su tiempo. Que el simple es una persona que deja pasar sus oportunidades y cuando menos los piensa está sufriendo las consecuencias de hoy en día. Tenemos que forzarnos, iglesia, a levantarnos. Ya para ir concluyendo, ¿por qué decimos que la salvación entonces es por gracia? ¿Porque lo dijeron los reformadores? ¿Porque lo dijo Martín Lutero? Si alguien piensa que debemos enseñar solo por gracia, porque así fue el debate con Martín Lutero y la iglesia romana, esa no es nuestra postura. Ellos ayudaron a que la iglesia pudiera resurgir, que estaba inmersa en la oscuridad. Pero si nosotros creemos que la salvación es por gracia, es porque lo tiene enseñadas las Escrituras. No porque lo dijo Martín Lutero, no porque lo dicen los reformadores, no porque los reformadores digan que tienen sana doctrina. Porque muchos quieren eso. Muchos piensan que nosotros enseñamos y hablamos de Martín Lutero porque es nuestra autoridad para enseñar las verdades. No. Porque Martín Lutero, en su búsqueda de Dios, encontró en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Romanos, que la salvación solamente puede ser otorgada bajo la gracia y no bajo ningún mérito humano. ¿Por qué decimos entonces que la salvación es por gracia? Porque la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Dice Efesios 2, 4 y versículo 5, Efesios 2, 4 y 5. Bueno, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia soy salvo. Repito, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó a causa del gran amor con que nos amó. Si se fijan cómo empieza, pero Dios. El contexto hacia atrás que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí aparece, pero Dios. Y yo digo esta mañana, bendito pero que aparece aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pero lo cambia todo. Pero Dios no dice pero el hombre se levantó, el hombre se decidió cambiar, el hombre se libró de la muerte. No, dice pero Dios. Si tenemos vida, si estamos aquí en la iglesia, si decimos que somos cristianos, es gracias a ese pero, porque ese pero hace la diferencia. Pero Dios fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es porque sentiste en tu corazón que te cansaste de esta vida, es que ya estoy tan alto de esta vida de disolución, de estar metiendo en las mujeres, en la droga, en el vino, ya me cansé, ya me voy a acercar a Dios, estoy tan enfadado. No. Aquí dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así
sin merecer la salvación, Dios, por su gran amor, nos salvó, por su gracia, por su misericordia. Entonces no dice cuando estábamos a punto de morir o cuando mostramos una señal de justicia, no, dice cuando estábamos muertos. Dice el versículo Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que es gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dice el versículo 4 que nos escogió, versículo 5 que nos predestinó. Luego dice que fue conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6 que fue para alabanza de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. No dice nuestras obras. Si alguno cree esto, entonces tiene que demostrar que gracia no significa gracia. Luego, Efesios 2:8, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿De qué está hablando, Padre? Si esto no de nosotros, está hablando de la posibilidad de poder creer. Entonces, de acuerdo con este contexto de este pasaje, aún la fe es un don de Dios. Fue porque Dios nos concedió el poder creer. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él. Que dice, se nos ha concedido no solamente creer en Él. No solamente dice Efesios que la fe es un don, también Filipenses dice que se nos ha concedido el poder. Fue un regalo de Dios el que nosotros tuviéramos el poder de poder tener fe en Él. Entonces, cuando decimos solo gracia, estamos diciendo que la causa de nuestra salvación no es la iniciativa de nosotros, no es una obra de nosotros, sino solo y únicamente por la gracia de Dios. ¿Por qué creíste? Por la gracia de Dios. ¿Por qué te has arrepentido en tus pecados? Por la gracia de Dios. Solo ha sido Dios. Por eso, mis hermanos, concluyo. Cuando los reformadores empezaron a enseñar solo gracia, lo que ellos estaban enseñando y lo que estaban enfatizando es que la salvación no se otorga por obras, no se otorga por méritos propios. ¿Y por qué se armó ese debate entre Lutero con la Iglesia romana? Porque Roma enseña hoy en día que es la gracia de Dios. Sí, necesitamos la gracia de Dios, pero no es sola. Necesitamos también de tus obras. Entonces son la gracia de Dios más las obras. Es decir, porque esa es la manera en que así pienso. Entonces, si no es por gracia, como acabamos de decir que es solamente por gracia, porque así lo enseña la Biblia, no porque lo enseñaron los reformadores y no porque lo enseñó Lutero, entonces quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Tan no fue suficiente que necesitamos un poquito más, y esas son tus obras. Entonces Jesús no tenía por qué haber dicho consumado es, porque estaba incompleta su salvación. Solo gracia se refiere a que no necesitamos más que su verdad derramada en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, oremos esta mañana. Padre, quiero darte gracias. Gracias esta mañana por tu bondad, por tu amor, Señor. Entiendo que a veces venimos, Señor, con ideas preconcebidas, lo que hemos aprendido antes. Que esta mañana, Señor, tú puedas aclarar, Señor, cómo es que nosotros obtenemos la salvación, Padre.
Porque estoy convencido que si alguien cree que es por sus méritos, por sus obras, Señor, entonces no tiene salvación. Así de delicado es este punto. De que si alguien tan solo pudiera pensar que le puede agregar valor a la muerte de Cristo, entonces esa persona no tiene salvación. Por eso, Señor, esta mañana, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para saber valorar, para saber apreciar, Señor, esa gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Que no hay manera, Señor, de obtenerla bajo nuestros esfuerzos, bajo nuestros méritos, Señor. No hay manera, Señor, de ganarnos la salvación si no nos las otorgas bajo tu gracia, Señor. Por eso, Señor, bajo la condición de un estado paupérrimo, Señor, bajo el estado de ser mendigos, Señor, de solamente extender tu mano, y si tú quieres, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, tú nos puedes salvar. Sabiendo, Señor, que lo que tú nos das somos inmerecedores, que de ninguna manera, Señor, nos debes algo, ningún favor, Señor. No tienes ninguna cuenta pendiente con la humanidad, Señor. Que todo lo que tú das, que todo lo que tú otorgas, Señor, es solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y que esta mañana, Señor, en ello podamos descansar, Señor. Porque reconocemos que aún como cristianos, Señor, seguimos siendo inmerecedores, Padre. Porque seguimos fallando, Señor. Aunque no está en nuestro corazón, aunque no practicamos el pecado, Señor, aún así, Señor, no somos perfectos, no terminamos, Señor, de ser como tú, Padre. Y te pido, Señor, que nos ayudes a nuestra vida, Señor. No con esto estoy diciendo, Señor, que podamos hacer lo que sea, Señor, que tenemos la libertad de pecar porque somos salvos por gracia. Al contrario, si alguien ha sido salvado, entonces lo que tenemos que ver es una inclinación hacia ti, Señor, para obedecerte, para amarte y para aborrecer el pecado, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.